¿Qué tal mis amigos? Qué gusto saludarlos una vez más. Bienvenidos a un video más de su servidor Francisco Terán. El día de hoy vamos a estar realizando el análisis de una función que realmente nos va a sorprender porque nos va a permitir hacer análisis segmentado en una tabla. La información, no importa de qué tipo sea, van a ver lo útil que es esta función y el provecho que le podemos sacar. Empezamos. Bien, la función a la que estoy haciendo referencia se llama desref, ¿sí? Esta función. Yo aquí tengo una lista, he creado una tabla, ¿no? Con una lista de valores ficticios de compras, ventas, gastos y utilidad. Ahora bien, está esto listado por meses, ¿no? Desde el 2020 hasta la actualidad, marzo que ya empieza, ¿no? 2021. Como son datos ficticios, bueno, pues voy a eliminar esto de aquí porque aún no llegamos todavía a marzo y lo voy a dejar solamente en febrero. Listo. Entonces tenemos la lista de compras, ventas, gastos y utilidad detallado por meses. Bien, ¿para qué sirve la función desref? La función desref lo que nos permite, fíjense ustedes, en base a sus parámetros, tiene 5 parámetros, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a permitir hacer? Hacer un análisis minucioso de los datos que tenemos, pero en base a un rango de valores. Es algo parecido a un filtro, ¿no? A la función filtros que ya vimos anteriormente, que a propósito está por aquí, les voy a dejar el link para que accedan a ver cómo funciona. Algo parecido, pero de una forma más detallada, digamos, de la información que nos muestra. Entonces, vamos a poner un ejemplo para que primero comprendan cómo está estructurado la función y luego haremos ya un ejemplo más detallado para ver el análisis de los datos. Desref, el primer parámetro que nos pide es ref, que es la referencia. La referencia por lo general es la columna a la cual vamos o por medio de la cual queremos hacer el análisis. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, podríamos hacer podríamos hacer de cualquiera de estas columnas, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo, de ventas, ¿sí? Esta columna de ventas va a ser mi fuente de análisis. Esta columna es la columna C y la fila, la cabecera, hago referencia a la cabecera, no está en la celda C1. Entonces, la columna referencia es la columna C y aquí yo voy a digitar la cabecera de mi columna, que en este caso es C1. Ese es el primer parámetro. Luego nos dice filas. Esto quiere decir cuántas, desde qué fila, no cuántas, desde qué fila queremos que nos haga el análisis, porque acuérdense, como les dije, esta función nos permite hacer un análisis segmentado por secciones de una lista de valores. Vamos a ir seccionando qué rango queremos que nos analice. Entonces, número de filas, vamos a poner desde qué fila vamos a iniciar este análisis en esta columna. Ejemplo, yo voy a poner desde la fila 1, es decir, desde aquí, y escribo el número 1. Ya, listo. Ahora, columnas. ¿A qué se refiere columnas? Cuando estamos utilizando la función desref, la referencia, en este caso la columna a la que hace referencia a esto, siempre será la columna 0. ¿De acuerdo? La columna 0. De ahí hacia la derecha serán 1, 2, 3, ejemplo, columna 0, esta será la 1, esta será la 2. Y si queremos ir hacia atrás, esta será la columna menos 1, contando desde el 0, que es esta a la que estamos haciendo referencia aquí. Entonces yo quiero que se mantenga el análisis en esta columna de aquí, voy a poner el número 0. Listo. Luego tenemos el alto. ¿Qué es el alto? El alto que va a tener nuestro rango de análisis. ¿Cuántos registros quiero yo que me liste a partir de este número 1? El número 1 es desde dónde va a iniciar el análisis. Acuérdense, filas desde la fila 1. Ahora ponemos el alto. Desde esta fila 1, ¿cuántas filas quiero que me filtre? Por ejemplo, si quiero hacer un análisis trimestral, son 3 meses, enero, febrero y marzo, diré que desde la fila 1 me muestre un alto de 3 filas para que me filtre esta y esta de aquí. 3 filas, ¿sí?
Y el ancho es cuántas columnas quiero que me muestre. Si yo pongo el valor de 1, me mostrará solo esta columna. Si pongo 2, me mostrará más columnas. Si pongo 3, y así por el estilo, desde esta columna 0, que es la inicial, hacia la derecha. ¿Cuántas columnas quiero? Como quiero que me muestre solo esta columna, voy a poner la cantidad de columnas en ancho, una sola columna. Y pulso Enter. Y fíjense ustedes qué es lo que me muestra aquí. Voy a ponerle formato de dólares, ¿no? Monetario. Me ha mostrado 3 datos. Ahora, mucho ojo con esto, ¿no? Probablemente cuando ustedes hagan un análisis en sus computadoras, si es que no tienen la versión actualizada de Office 365, a lo mejor no les muestre los 3 valores, ¿sí? No les despliegue de esta forma. Entonces hay que tener actualizado, ¿no?, la versión del Office. Miren nada más, entonces tenemos 3 valores aquí. Y si hacemos una observación, vamos a ver que esto es el valor de aquí, esto es el valor de aquí y esto es el valor de aquí. ¿Por qué? Está haciendo referencia, vamos a poner aquí análisis, está haciendo referencia a las ventas. Desde la fila 1 hasta la fila 3, porque dijimos que nos cuente 3 filas. Nos está mostrando solo una columna, solo ventas, porque aquí dijimos que solo nos muestre una columna. ¿De acuerdo? Y la columna ventas. Entonces, de esta manera nosotros podemos hacer el análisis segmentado. Ahora bien, si nosotros queremos que podemos parametrizar, digamos, para no tener que estar cambiando cada que queramos cambiar el dato, estar cambiando en la función, podemos parametrizar esto, ¿no? Y aquí podemos poner, por ejemplo, fila inicial, ¿sí?, y número de registros para el análisis. Con esto, ¿qué vamos a lograr? Miren, aquí vamos a definir en dónde queremos que inicie el análisis, y acá el número de registros con los cuales queremos que cuente ese análisis. Y en la función vamos a hacer referencia a estas dos. Entonces, posición inicial, vamos a reemplazar este 1 que decía filas, es decir, el segundo parámetro, vamos a reemplazar y vamos a poner que haga referencia a esta celda de aquí. Y el número de registros, que era este de aquí, el alto del rango, vamos a hacer referencia a esta celda de aquí y ponemos Enter. Entonces, si ponemos aquí 1 y aquí 3, nos va a salir, ¿no es cierto?, el análisis. Ahora bien, ¿qué tal que yo en este caso, bueno, estoy analizando solamente ventas, pero qué tal que quiero analizar gastos? ¿Sí? Hay dos posibilidades aquí. Esto va a permanecer intacto porque estoy analizando del trimestre. Va a iniciar en la fila 1 y va a contarme 3 registros. Voy a dejarle como está. Pero si yo quisiera, por ejemplo, que me muestre los gastos, aquí, primera cosa, yo tendría que cambiar la columna C, la cabecera de la columna C1, le podría poner D1. Y me va a mostrar el análisis de los gastos. De esta manera. Si yo quisiera que me muestre la utilidad, tendría que ponerle E1. De esta manera. ¿Sí? Y me va a mostrar el análisis de la utilidad. Ahora, ¿qué ocurre si yo estoy aquí y quiero que me muestre compras? ¿Sí? Simplemente, miren lo que ocurre. Si yo pongo B1, me va a mostrar el análisis de las compras. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo cambio el valor de 0 que tenemos aquí en cuanto hace referencia a las columnas, miren, les decía, miren qué es lo que pasa. Para yo mostrar estas demás columnas, es decir, ya no solamente una columna, sino un grupo de columnas, tengo que ubicarme, hacer referencia a la columna desde donde voy a iniciar mi análisis. Por ejemplo, si yo quisiera mostrar esta de aquí, compras, ventas y gastos, tendría que iniciar en compras y mi referencia va a ser B1. ¿De acuerdo? Si yo quisiera mostrar ventas, gastos y utilidad, pues tendría que mi columna inicial ser ventas. En este caso voy a ponerle compras y aquí en número de columnas voy a poner, acá, en número de columnas voy a poner 2. Voy
cambiarle el formato. Miren nada más, me está mostrando aquí las compras, aquí me está mostrando las ventas. Si yo cambio y aquí pongo número de columnas 3, me va a mostrar de esta forma los gastos. Y si quiero que también me muestre la utilidad, pues simplemente en la misma fórmula, fíjense, yo no estoy modificando acá absolutamente nada, solo esta de aquí estoy modificando. Voy a pedir que me muestre 4 columnas y me mostrará pues de esta manera los datos de todo el trimestre, tanto de, aquí sí puedo ya cambiar, poner compras, acá puedo poner ventas, acá gastos, y aquí voy a poner utilidad y voy a darle el mismo formato, ¿no es cierto? Fíjense, de esta forma. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Miren, yo estoy haciendo aquí el análisis de un trimestre, de todas las compras, ventas, gastos y la utilidad que he generado. Aquí podemos hacer la funcioncita mágica que siempre utilizo, ¿no? De subtotales, para promediar y saber, o la suma en este caso. Voy a hacer la suma de cada uno de esos valores para saber en dónde he gastado más o en qué trimestre he gastado más, he ganado más o he gastado menos. Hago la suma de todas estas 3 celdas y esto simplemente voy a copiarlo para acá. Y miren, tengo ya, voy a cambiarle el color, voy a dejarle algo así, con blanco. Miren, tengo aquí el total de mis gastos de mi primer trimestre. Si yo quisiera hacer un análisis del segundo trimestre del año 2020, lo único que yo tengo que cambiar es los datos de acá. ¿Por qué? Porque ya no tendría que iniciar en la fila 1, en el mes 1, ¿no es cierto? Tendría que iniciar en el mes 4. Segundo trimestre sería abril, mayo y junio. Entonces del 4 al 6. Inicia en la posición 4. ¿Cuántas filas? ¿Cuántos registros? 3. Miren, tengo un análisis, hemos tenido pérdida inclusive, fíjense, según estos datos, ¿no? En el segundo trimestre del 2020. El tercer trimestre iniciaría en el mes de julio, sería mes 7, de la misma forma, 3 meses. Aquí ya tenemos ganancia. Y el último trimestre sería iniciando en el mes 10, 3 meses. Miren. Ahora, si yo quisiera el primer trimestre del año 2021, en este caso como tengo solo 2 meses, esto iniciaría en ¿qué mes? En el mes 13. Pero aquí, miren, ya no serían 3 porque este mes no tenemos datos. Este es el mes de marzo, entonces serían solamente 2. Y tenemos una pérdida de $564. De esta manera. Ahora, si yo no quisiera, por ejemplo, trimestral, quiero semestral. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Miren, aquí yo tendría que poner 6. Pero, ¿qué ocurre? Aquí debemos tomar en cuenta algo. Esto me ocurrió, ¿por qué? Porque yo esto de aquí lo tengo hecho así. Entonces, voy a alargarle el rango hasta acá para que me sume todo esto, ¿no? Y no tener el problema de... de que se me salga de rango. Entonces si pongo fecha inicial y pongo 6 meses, ahí sí no voy a tener ningún inconveniente. Le voy a poner numérico de valor de moneda y listo. Fíjense, entonces tengo ya un análisis semestral. En el primer semestre del año 2020 he ganado $3.819, y si hago referencia al segundo semestre que inicia en el mes 7, he ganado $5.246. Muy sencillo, amigos. Fíjense entonces cómo podemos nosotros hacer un análisis detallado, segmentado por rangos de fechas, rangos de valores, rangos de tiempos, o como nosotros queramos, con esta función muy útil y bastante sencilla de utilizar. Bien, amigos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Recuerden, la única forma de que no se les olvide
las funciones que vamos aprendiendo es practicando, a practicar mucho para que no se nos olvide. De esta manera pues estaremos siempre al tanto y al día de las funciones que vamos utilizando. Un gusto haber estado con ustedes y nos vemos hasta una próxima.